Y vamos a ir a la palabra, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor en oración y ya después arrancamos. Estamos terminando la serie de Así nos pensó Dios y vamos a poner este tiempo en sus manos. ¿Te parece? Oremos. Señor Jesús, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres verdad. Y Señor, si tú eres verdad, también tu palabra es verdad. Y tu palabra no solamente es verdad, es la verdad. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Señor, tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra limpia, tu palabra purifica, tu palabra refresca, tu palabra vivifica. Señor, y en esta mañana estoy pidiendo, por favor, Espíritu Santo, que puedas vivificar nuestras vidas, nuestros corazones con tu palabra, que nuestra mente pueda estar enfocada en tu palabra, en lo que tú quieres hablar para nosotros. Gracias, Jesús, porque estaba en el corazón del Padre crearnos. Y sí, Señor, nos equivocamos y la regamos en el inicio, pero no nos dejaste ahí, nos buscaste y nos encontraste. Y todo gracias al sacrificio voluntario de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nadie lo forzó, nadie lo obligó, nadie le quitó nada. Él solito, por amor, se ofreció a sí mismo para beneficio nuestro. Así que, Señor, yo te pido que tomes control de mi persona, toma control de este tiempo y que lo que vayamos a estar hablando y profundizando en los siguientes minutos, Señor Jesús, apunte a ti. Pero también, Espíritu Santo, incomódanos. Incomódanos para que podamos hacer los ajustes necesarios, para que podamos vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, que den testimonio de la diferencia que hay en nosotros porque somos tus hijos. Porque según tu palabra hemos pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz. Y si todavía hay áreas en nuestras vidas donde quizá abunda la oscuridad, pedimos que tu luz venga. Señor, al menos yo sé lo que implica lo que te voy a decir en estos momentos. Y es una responsabilidad enorme, pero Señor, voluntariamente quiero yo venir a la luz para que tu luz, la luz de tu palabra, arroje instrucción, guía y pueda yo corregir. Señor, tu palabra dice que no hay nada oculto a ti. Y Señor, yo siempre he creído que es mejor venir voluntariamente y por las buenas y exponer lo delante de ti a que tenga que golpearme de otra forma más fuerte. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a estar hablando, ya vimos el plan de Dios que nos creó y que llevamos la imagen de Dios y que porque todo ser humano lleva la imagen de Dios o lo que decimos que es el imago Dei, todo ser humano tiene valor. Todo ser humano es digno de respeto, es digno porque llevamos el sello. Pero también vimos que algo pasó y que el sello se distorsionó. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el pecado viene y esa imagen se distorsionó. Pero también hemos hablado que Cristo es la imagen perfecta. Tú y yo portamos, que es la diferencia. Tú y yo somos portadores de una imagen, pero la imagen perfecta es Cristo. Y en esta sesión vamos a estar hablando acerca de restaurados a la imagen de Cristo. Hemos visto todo esto. ¿Alguna vez has visto algo que tú amas o que atesoras, verse romper y dices, no, ya no hay, y ves que se rompe y dices, y tienes esa sensación de ya nada va a ser igual? De ya nada va a ser igual. Es como ves y se te cae el teléfono, estás en una altura considerable y lo ves en cámara lenta y sabes que de ahí ya no hay punto de regreso porque ya de esa caída ya no puedes llevarle a que le cambien la pantalla. A veces así es. Y hace unos años atrás yo sentí que mi vida
que mi corazón estaba en 1000 pedazos. Estaba esparcido por 1000 pedazos, por malas decisiones. Y mi pregunta en la oscuridad, cuando nadie veía, cuando estaba solo con Dios en mi cuarto, era Dios. ¿Dios de verdad puede usar esas piezas rotas para hacer algo nuevo? No para pegar lo que se rompió, sino para hacer algo nuevo. Porque, perdonen, yo creo que Dios no es como que pega lo que se rompió, sino usa esas piezas rotas y vuelve a hacer algo completamente nuevo. Y justamente recordaba, allá estaba recordando como en una temporada, justamente lo que les estoy mencionando, que sentí que mi corazón se rompió, sentí todo el peso de la vergüenza de haberle fallado a Dios, como el Señor me llevó a caminar y estuve un mes desmenuzando Isaías 53, porque Él sufrió nuestros dolores. Y dice el texto que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Y ahí en el punto más bajo, cuando creía que no iba a poder volver a amar o que nadie iba a amar a una persona rota como yo, una persona marcada quizá también por el pecado, vino Dios y me dijo, por mis llagas fuiste sanado. Y empezó a hacer eso. Y sabes, esto que te estoy diciendo se llama restaurar. No sé tú, pero quizá todos tratamos de arreglar. Hay un problema y el problema es que a veces queremos arreglar las cosas desde nuestro entendimiento, nuestra perspectiva. Y a veces nos enfocamos nada más en el exterior, ¿no? Y no luchamos y no llevamos lo que está dentro de nosotros delante de Dios para que sea Él el que trabaje, que sea su palabra la que nos ayude a cambiar, transformar nuestra mentalidad. Y queremos tapar eso con un coche nuevo, pareja nueva. Hay algunos que lo respeto. Gimnasio, yo no. Pero el problema no es un coche, una pareja, un gimnasio, ropa, viajes. El problema es que el espejo en el que nos estamos viendo está empañado. No necesitamos una decoración, necesitamos restauración. No ocupas. Es como si mi coche estuviera descompuesto o le estuviera fallando el motor. No se va a arreglar si voy a un lugar donde pintan y le digo, era azul y ahora quiero que me lo pintes color gris para dar la impresión de que ya tengo un coche nuevo y si no arreglo el motor, pues no hay cambio, ¿verdad? El coche va a seguir fallando. Y sabes, para entender cómo Dios nos restaura, hoy vamos a ver 3 cosas o 3 estaciones. Vamos a ver el modelo, vamos a ver el mecanismo y vamos a ver el proceso. El modelo es, vamos a ver a Cristo como el retrato vivo de Dios. Vamos a ver el mecanismo, cómo es que el evangelio va a cambiar, y si me lo permites, de esta forma, nuestro software interno, nuestro sistema operativo. Y vamos a ver el proceso, cómo el Espíritu Santo limpia nuestras ventanas, la ventana de tu vida, todos los días. El modelo perfecto es Cristo. Y quizá no es tu caso, pero a lo mejor sí lo es. A lo mejor tú estás, o allá afuera vemos a mucha gente que estamos intentando ser alguien, ¿verdad? Demostrar que somos alguien y buscamos modelos en redes sociales y quizá no les voy a enseñar mi Instagram porque si no, mi Instagram no es buen ejemplo para señalar esto, porque quienes han visto mi Instagram, ¿qué es lo que va a salir? ¿Videos de qué? De michis, de gatos.
No tengo videos de influencers, no tengo... Hay puro video y puras cosas que el algoritmo me muestra de gatos. Pero hay personas que buscan en redes sociales sus modelos. Que la influencer de moda, que el que habla de maquillaje, que el que habla de cómo arreglar un coche, y entonces consumimos y quieres parecerte a lo que estás viendo en redes sociales. Pero hay un problema, porque esos modelos están rotos. ¿Por qué están rotos? Porque son seres humanos como tú y como yo. Porque son pecadores como tú y como yo. El único modelo verdadero es Cristo. El único. Si tratas de arreglarte siguiendo el modelo que te venden allá afuera de tal persona, tal empresario, tal artista, tal pensador, tal escritor, pues a la larga, déjame decirte, vas a terminar confundido. Porque vas a empezar a agarrar de fulano de tal, de sultano, de perengano, de tarará, tarará, tarará. Y después tienes aquí un modelo amorfo, pecador, que no glorifica a Dios. Y vas a decir, te vas a encontrar en un punto de, ¿qué onda? Para restaurar una obra de arte que fue vandalizada, no puedes adivinar así, ¿verdad? Pues al ojo de buen cubero, ¿qué haces? Te vas al modelo. Te vas al modelo original para saber cómo debía ser la obra, cómo debía ser. Y eso que estaba roto, destruido, vienes al modelo y entonces empiezas a restaurar el cuadro, la casa, la obra de arte. No adivinando los colores, no adivinando. Hay un modelo para seguir, para poder restaurar eso que fue vandalizado. Y eso fue lo que pasó en Génesis 3. En Génesis 3 vemos la vandalización del shalom de Dios, de la paz perfecta, porque acuérdate que en ese estado Adán y Eva vivían en paz, en una paz perfecta con Dios, con el Creador. Comunicaban, tenían comunicación. Y de pronto esa paz, ese shalom perfecto de Dios fue vandalizado por el pecado. Y después vino Cristo y Él restaura tu vida y restaura mi vida. Cristo no solamente, lo voy a decir con respeto, no solamente vino a perdonar mis pecados, sino que vino también a revelar y a restaurar el diseño original de Dios. Lo que significa realmente ser hombre, lo que significa realmente ser mujer, lo que significa realmente ser hijo, lo que significa realmente ser padre, lo que significa realmente para los que están casados ser esposos, ser esposa, para los que estamos solteros lo que significa ser novio, ser novia, lo que significa, si no tienes novio, no tienes novia, lo que significa ser amigo. Porque podemos ir ahí, podemos ir a Cristo para ver cómo era que Cristo se relacionaba con sus 12. Y dentro de esos 12, Él tenía 3 que eran sus más íntimos, su círculo, sus amistades más personales. Entonces podemos ir a Cristo para ver cómo se mira en el día a día la restauración y el trato, una relación de amistad, de todo está en Cristo, está aquí. Acompáñame al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, y esta mañana voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Colosenses, capítulo 1. Y es interesante porque aquí en Colosenses vamos a ver una palabra que es única. No se repite en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Pablo la utiliza única y exclusivamente aquí. Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él,
es. Esta palabra es importante, pero no es la que te digo que es única. La palabra única que encontramos aquí es imagen. Y la palabra que utiliza aquí Pablo es icon. Icon. ¿Qué significa? ¿A qué te suena icon? A icono. Real, exactamente. Significa imagen, semejanza o representación. Eso significa la palabra. Es una representación visual de un objeto, una escena, persona o abstracción producida en una superficie. Eso es lo que la palabra significa. Pero aquí, en el uso bíblico, Pablo la está usando para no referirse nada más a un simple dibujo, a un simple boceto, a un reflejo superficial, sino más bien una representación que revela fielmente la realidad que expresa. Es una representación fiel. Cuando Pablo está llamando aquí a Cristo como el ícono de Dios, no está diciendo que Jesús es un símbolo de Dios, sino que en Él, en Cristo, tú y yo podemos ver de manera perfecta y visible quién es Dios. Jesús mismo lo dijo: ¿quién me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? Esa es la traducción concreta y pronta de esta realidad, de que cuando vemos a Cristo, vemos de manera perfecta y visible quién es Dios. Y sabes, debido a que la segunda persona de la Trinidad se encarnó, es que en Él no solo hay representación, sino una revelación plena. La palabra clave también es revelación. Revelación. Él se revela, se muestra. Pablo nos dice en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, nos dice: por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿cómo está describiendo a Dios? Rey eterno. ¿Qué otra cosa dice? Que Él es ¿y qué otra cosa? Invisible. Por lo tanto, Cristo nos muestra de una forma visible, nos revela de una forma visible al invisible, inmortal y único Dios verdadero. Imagina que quieres conocer a alguien que está en otro continente del mundo, pero no tienes una foto, solo tienes descripciones escritas. Sabes cosas de esa persona, pero no la has visto realmente cara a cara. Y un día de la nada viene y se te presenta delante de ti. Ya no tienes información solamente. Ahora, ¿qué tienes? A la persona delante de ti. Ya no tienes información, ya no tienes descripción, tienes presencia, lo tienes a Él. Lo mismo pasa con Cristo. Cristo es la representación visible del Dios invisible. ¿Qué estoy queriendo decir? Que Dios no es una idea abstracta, que Dios no es una persona allá muy lejos de la cual tú y yo escuchamos o podemos escuchar. Estamos diciendo que Cristo es el ícono de Dios, la representación visible, la revelación perfecta de Dios Padre. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto como tal. Cuando estaba Moisés ahí en el cerro, en el monte, perdón, y Dios dice: te voy a dar mi ley, pídeme algo. Moisés dice: quiero verte. Dios le dice: no me vas a ver cara a cara porque te mueres, pero sí voy a dejar que veas mi gloria a mi espalda pasar.
Qué privilegio tuvo Moisés de poder haber visto, aunque sea a la espalda de Dios. Pero tú y yo hoy tenemos un privilegio enorme. Lo tienes en tus manos. Tienes la palabra de Dios, la cual nos muestra a Cristo, la cual nos lleva a Cristo. Y si vamos a Cristo, ¿Cristo qué dice? Que Él nos muestra a ¿quién? Al Padre, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el eikon de Dios. No una simple imagen, sino la manifestación visible del Dios invisible. En Cristo, Dios no solamente es descrito. Dios no se describe solamente en la persona de Cristo Jesús. El Padre se revela a ti y a mí en la persona de Cristo Jesús. Entonces, podemos decir sin lugar a dudas y sin temor que Dios no es un Dios lejano, Él es un Dios cercano. La segunda persona de la Trinidad tomó forma humana, se encarnó y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo. Él se revela. ¿Quieres saber si Dios es tierno? Mira a Jesús. Esa escena, cuando estaban los niños ahí corriendo y venían a Él y sus discípulos amargos querían echarlos fuera, ¿va? Y decir, a ver, no molesten al maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen a los niños venir a mí. ¿Quieres saber si Dios se indigna con la hipocresía? Míralo horas antes de su muerte. Míralo cuando entró al templo y vio que se había hecho eso un mercado. Se indignó ante la hipocresía de un pueblo que decía que con sus labios le amaban y decían que le amaban y le proclamaban. Y entró y vio ahí un mercado. No había correspondencia entre lo que veía y lo que la gente decía. Y se indignó y tiró las mesas de los cobristas. Era una mafia. Cristo no solo nos habla de Dios, nos muestra quién es tu Padre Celestial. No me voy a cansar de repetirlo. En Él, en Cristo, lo invisible se hace visible. Y lo desconocido se hace conocido plenamente. Lo desconocido se hace conocido plenamente. Yo no sé cómo se ve mi mañana. Yo no sé, pero sí sé una cosa. Porque está aquí. Y porque esto es verdad. Y porque este libro dice que Dios no es como tú ni como yo, que miente ni que se echa para atrás. Y aquí Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él me muestra. Él se da a conocer plenamente. Yo no sé cómo se ve el mañana y Jesús me dice, no te angusties, no te estreses. Mira a las aves del campo. No siembran ni acumulan. Yo siempre he dicho, yo nunca he visto a un cuervo en un tractor cosechando, pero comen todos los días. Los pajaritos comen todos los días. Y a veces reciben ayuda de humanos. Yo soy uno de esos. Yo tengo esa costumbre. Todos los días en la mañana salgo y doy de comer a los pajaritos de la calle. Cada semana compro alpiste y salgo y lo hago todos los días. Pero ese es el punto. Quizá tú no sabes
qué trae el mañana, pero Él nos da a conocer lo desconocido. ¿Cómo es Dios? Ve a Cristo. ¿Cómo ama a Dios? Ve a Cristo. ¿Cómo restaura a Dios? Fíjate en cómo lo hizo Cristo. La mujer que fue agarrada en el acto, Jesús no la agarró a patadas, ¿verdad? Se puso a hacer que Jesús a dibujar en la tierra. No sabemos qué es lo que estuvo dibujando, pero dijo palabras que hasta el día de hoy todos las sabemos. Y a veces tú y yo las decimos con mucha ligereza. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces la usamos para no oses criticarme, no oses señalar lo que yo tengo que cambiar. Y a veces usamos esa frase como justificación. Pero Jesús no la hizo para justificar el pecado de la mujer. Jesús la usó para revelarle a esa mujer su corazón. El corazón de Jesús, de yo no te juzgo. Te voy a juzgar en unos días más en la cruz del Calvario. Y va a haber provisión para ti. Pero en este momento, ¿ves que le dijo, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? No sé, Señor, se han ido. Pues, Jesús dijo, yo no te condeno más. Ve, ¿y qué dijo? Y no peques más. La palabra eikon que se utiliza aquí no describe solo autoridad. Bueno, de hecho, corrección. Eikon sí se repite más veces. Es otra palabra que vamos a ir ahorita, la que solo es única al texto de el Nuevo Testamento. Y es la palabra carácter, pero vamos a ir para allá ahorita. Eikon no solo describe la autoridad, sino revelación perfecta. ¿Sabes? Pablo nos está diciendo que Jesús no simplemente es un representante de Dios. No. Pablo nos está diciendo a utilizar esta palabra aquí, esta palabra eikon, esta palabra imagen. Nos está diciendo que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Qué poderoso. No solo vemos una representación, vemos una encarnación completa y perfecta. Ese es el cumplimiento del diseño original del Génesis. Adán había sido llamado para reflejar, pero no pudo sostener el reflejo y se rompió. Pero Cristo vino y restauró. Y ahora porque Cristo vino y restauró, es que tú y yo podemos reflejarlo a Él. Sin Cristo no podemos reflejar a un Dios verdadero, no podemos reflejar a un Dios amoroso, no podemos reflejar a un Dios misericordioso, no podemos reflejar, pero en Cristo sí podemos. Porque Él es el que produce en ti el querer como el hacer. Porque Él es el que dice, ámense unos a otros. Díganse la verdad con amor unos a otros. Acompáñame al libro de Hebreos, ahora sí. Hebreos 1:3. Y es otra palabra que utiliza el autor de Hebreos para describir a Cristo. Empieza diciendo, Él es el resplandor de su gloria. Y esa es la palabra maravillosa, carácter. La expresión exacta. No se te olvide, la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y esta palabra carácter hace alusión a como un sello. Y no está diciendo que era una copia aproximada, sino era una representación precisa que
que correspondía precisamente al original. Porque te acuerdas que sellaban y cada sello era especial y único y representaba algo. Es lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos, es esto, que cuando él utiliza esta palabra carácter, él está diciendo, está afirmando que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. En Cristo no hay distorsión, en Cristo no hay pérdida, no hay aproximación. Lo que, lo que Dios es, eso es lo que tú y yo podemos ver en Cristo. Lo que Dios es, lo podemos ver en Cristo. Imagina lo que te decía, un sello real, con un diseño perfectamente exclusivo, así súper definido. Cada relieve fue pensado, cada detalle, cada línea fue ahí hecha a la perfección. Y cuando el sello deja su marca, lo que queda ahí no es una aproximación ni una interpretación, porque esa es otra. Hoy es una correspondencia exacta, porque esa es otra. Hoy en muchos lugares y tristemente muchas personas que dicen ser creyentes están optando por decir, esa es una interpretación de Dios. Vamos a ver, esa es tu interpretación. Tú te puedes relacionar como a ti te parezca. Lo que tú te sientas cómodo, esa es una interpretación. Esa es tu interpretación y estás en tu derecho de interpretar así a Dios. Y quizá a veces no lo dicen con estas palabras, pero cuando nos enfocamos nada más es que Dios es bueno, es que Dios es amoroso y es que Él quiere lo mejor para tu vida, y lo mejor para tu vida lo hacen quiere que tengas dinero, que no sufras, que no te falte. Si quiere Dios eso, pero también Dios quiere santidad, exclusividad, que dejes vicios, que dejes conductas pecaminosas. Y ahí sí, eso no nos gusta hablar, ¿verdad? Eso no nos gusta hablar de eso, no nos gusta hablar de lo que Dios exige. Queremos los beneficios y nos gusta que nos digan los beneficios. Pero cuando Dios te dice sal de esa relación, ahí sí ya no me gustó. Cuando Dios te dice deja ese vicio, deja el alcohol, deja el cigarro, ahí sí no. Porque supone que Dios es amor, Dios no juzga, Dios me tiene que aceptar tal como soy. ¿Dónde está eso aquí? No es una interpretación de lo que tú quieres que Jesús se mire o Dios se mire. Cristo es la representación exacta. Es la expresión exacta. No hay para dónde orillarte. En México decimos, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino. En pocas así es con la palabra. Lo que Dios dice es, no hay carácter no hay espacio para que te muevas. Lo que Dios dice que es pecado según esto. Estés o no estés de acuerdo tú. Y los que somos de casa sabemos que yo siempre digo, si tienes un problema, no me vengas a pelear a mí. Quéjate con él. Y dile, no me gusta que tu palabra dice que yo tengo que dejar de hablar groserías. Porque él dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Si tienes un problema con que desde este púlpito te digamos, deja el pecado, quéjate con él, no con nosotros. Nosotros estamos cumpliendo, porque aquí dice, hermanos, si alguno es cachado en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Nuestra responsabilidad es, si vemos algo, ir y decirte, Jenny, perdón que te ponga de ejemplo, Jenny, estoy viendo esto. Creo que a la luz de la palabra, ta.
No es como que pudieras cambiar, porque eso que estás haciendo no le gusta a Dios. No hay una correspondencia. Y yo sé que puede venir también dos vías. O sea, que puede venir Marco a decirme, Juan Marcos, creo que necesitas ajustar esto en tu vida. Porque la palabra dice esto. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. No es una copia, no es un parecido. Él es. En Él no hay pérdida, no hay distorsión. Lo que es el Padre es el Hijo en su naturaleza divina. Y se revela a ti y a mí de forma perfecta. Párale de contar. Párale de contar. Él es el Cristo, es el carácter, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Vamos a regresar ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Que te decía, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas. ¿Por qué? Por la palabra de su poder. Hasta ahí. Y aquí vamos a ver esa palabra interesante que es resplandor. La palabra que utiliza aquí el autor de Hebreos para traducir como resplandor o radianza describe la manifestación misma de la gloria de Dios. Y es una palabra que se llama, me cuesta trabajo pronunciarla, apaus, como sea que se pronuncia. Me cuesta trabajo. Apausgam, apausgasma, eso, tengo que trabajar en mi dicción. Y es eso, la definición es resplandor, efulgencia, la cual es la cualidad de emitir rayos de luz. La siguiente que nos dice en el contexto bíblico que se puede aplicar a ti y a mí es esto, describe esta palabra la manifestación misma de la gloria divina. ¿Qué está queriendo decir el autor? Que Jesús, que Cristo es la manifestación misma de la gloria de Dios. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es que Cristo hace evidente la gloria? No solamente la hace evidente, ¿sabes qué? Él la hace visible y la hace cercana a ti y la hace cercana a mí. A ver, pregunta, ¿es lo mismo reflejo que resplandor? No, ¿verdad? No es lo mismo reflejar que resplandecer. Un espejo refleja la luz, pero si apagas la lámpara, el espejo va a dejar de reflejar. La luna refleja el sol. Así somos tú y yo, portadores de una luz que no es nuestra, porque la luz es Jesucristo. Pero Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Piensa en un rayo que está entrando por tu ventana. Ese rayo del sol no es una imitación, no es una cosa falsa o una versión inferior de la luz, ¿verdad? Es la misma luz que está entrando por tu ventana. Es la misma luz del sol que está allá afuera que se está haciendo presente en tu cuarto. Que te da en la cara cuando estás queriendo dormir 5 minutitos más y a lo mejor no te llega una versión, una imitación de la luz. Te llega la luz por tu ventana. No te llega una imitación, te llega también y sientes el solecito, el calorcito, porque no es una imitación. No puedes separar el brillo de la fuente. Son inseparables. Así es Cristo. Él no refleja a Dios como si fuera Dios alguien externo a él. Cristo irradia la gloria de Dios porque la comparten en su naturaleza. En él
En Cristo, la luz de Dios no rebota como en un espejo. Él es la luz del mundo. Tú y yo debemos reflejar esa luz, sí, como un espejo. Eso sí. Y sabes, tenemos el modelo perfecto. Tenemos la imagen visible y la expresión exacta. Tenemos a Cristo. Entonces la pregunta es, no solamente quién es Él, sino qué es lo que Cristo está haciendo en tu vida y qué está haciendo en mi vida. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo pasamos de contemplar a permitir que este modelo transforme tu realidad? Antes de hablar de cómo cambia nuestra vida, necesitamos entender esto. En Cristo, Dios ya hizo algo definitivo contigo y conmigo. Nos dio salvación, nos dio vida, nos dio una segunda oportunidad. No estamos tratando de convertirnos en alguien nuevo. Estamos aprendiendo a vivir conforme la nueva identidad que Cristo trajo a tu vida y trajo a mi vida cuando creímos en Él. No estamos aprendiendo a vivir o a tener vidas mejoradas, vidas moralmente perfectas. No, estamos aprendiendo a vivir como lo que ya somos: hijos, herederos, luz, santificados, apartados para Él. Eso estamos aprendiendo. Cristo no solo te muestra quién es Dios, Cristo nos va formando desde adentro para que su imagen sea visible en ti y en mí. Eso es lo que Él está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Y como te lo dije al principio, muchos tratamos de cambiar nuestra vida y estamos viendo el mecanismo de transformación ahorita rápido. Y a veces nos enfocamos en las acciones y dices, esta semana voy a dejar de gritar más, o me voy a proponer ser más honesto, o me voy a proponer bajarle a mi consumo de azúcar. Pero eso es como intentar lo que te dije: arreglar un coche descompuesto pintándolo por fuera nada más y no atacando el motor. Puedes mejorar la apariencia, pero no has tratado el problema real. El motor sigue fallando. Así ocurre con nosotros. Este cambio externo sin una transformación interna solo maquilla el problema por un tiempo nada más. No solo necesitamos ajustar comportamientos, necesitamos una renovación profunda de adentro, completa, integral. El problema no es la conducta, el problema es la naturaleza. No es lo que haces, es lo que hay en ti que te lleva a hacer eso. Ese es el problema. Ese es el problema. Puedes cambiar acciones por un tiempo. Puedes dejar de decir mentiras, puedes dejar de hablar cosas. Pero si la fuente sigue igual, el resultado siempre va a ser el mismo. Necesitas ir a la fuente verdadera, a Cristo, para que el cambio sea verdadero y completo. No estamos hablando de modificación de comportamiento. Estamos hablando de una vida transformada. Y la transformación es, cuando digo transformación de comportamiento nada más, es esto: es solo transformo por un tiempo cómo me conduzco, cómo actúo, pero realmente después de un tiempo voy a volver a lo mismo. El cambio verdadero es lo que viene Cristo y te muestra la verdad y te muestra el principio. Ese es el principio bíblico: no mentirás. Entonces ya entendí el principio, ya entendí lo que Dios está pidiendo en su palabra. Por lo tanto, porque amo a Dios y hago mío el principio de no mentirás, es que me voy a esforzar en decir la verdad en el trabajo, en mis amistades, en mis relaciones. ¿Y decir la verdad es fácil? No.
A veces no es fácil, a veces es complicado, a veces es doloroso, pero es necesario. Yo llevo ya casi 10 meses, bueno, poquito más de 10 meses más o menos aprendiendo esta verdad y poniéndola en práctica. A hablar, a no mentir, a decir, a ver, a veme, a veme. Y a veces me cuesta trabajo y no sé cómo llegar y decir, necesitamos hablar. Y a veces tardo un poquito y estoy aprendiendo a no dejar pasar tanto tiempo para poder en el momento hablar y decir, estoy entendiendo esto, ¿me lo explicas? ¿Estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal? ¿Esto que yo estoy percibiendo es una percepción correcta o no? Acláramelo. Y eso, pues no es fácil, pero he aprendido esto. Dios no me llama a cambiar por cambiar algo. Dios quiere transformar de adentro hacia afuera. Porque podemos cambiar por agradar a alguien nada más, pero después de un tiempo no vas a poder aguantar y sostener ese cambio nada más por agradar a una persona. Tarde o temprano se te va a caer la fachada. Tarde o temprano. Pero cuando la transformación es interna, no hace falta que tú estés esforzando. Fluye, sale, es natural, es natural, es natural, es natural. Efesios 4:23 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y 24 dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y si lees más abajo, el siguiente versículo dice, hablen en verdad cada cual con su prójimo. Es lo que te estoy hablando, es lo que te estoy diciendo. Aquí el tiempo que está utilizando Pablo en el 23 para ser renovado implica una acción continua. No es una acción que ocurre una sola vez. El tiempo verbal aquí en el griego implica una acción continua, no que se da una sola vez. Y está en voz pasiva, lo que significa que no es algo que tú y yo producimos por nuestra propia cuenta, sino es algo que solamente Dios puede hacer en tu vida y en mi vida. Imagina tu mente como un sistema operativo. Tú y yo tenemos un software viejo que se llama Adán. El pecado no solamente afectó acciones, configuró todo el sistema. Es como si heredáramos un sistema, un software bien viejito, ¿verdad? Un sistema basado en el miedo, en el ego, en la autoprotección. Y cuando alguien te hiere, ese sistema en automático responde diciendo, defiéndete, ataca, tú no puedes perder esta discusión, tú no puedes perder, demuéstrale que tú eres más. Tu valor está en que tú te impongas. Tú eres más fuerte, tú imponte. Eso es lo que heredamos de Adán. Y cuando hay problemas a lo mejor financieros o lo que fuera, entonces el software el sistema operativo Adán empieza a responder con ansiedad, con tienes que controlarlo todo para que para que tú seas el mero mero. Contrólalo todo, contrólalo todo. Así, si tú controlas, no te lastiman. Si tú llevas el control, no te hieren. Si tú te impones, nadie te va a molestar. Ese es el viejo hombre. Así reaccionamos por el pecado. Y hay un software nuevo que se llama el Evangelio. Se llama Cristo Jesús. Y este Evangelio viene a introducir una nueva realidad. Ya no operamos desde la misma identidad. Ahora hay una nueva forma de pensar que se va formando en ti. Y entonces entiendes que tu valor y mi valor no depende de tu orgullo de yo soy, yo lo puedo, yo lo sé todo. Ya no operamos desde ahí. Ya no operamos del de yo tengo dignidad que me venga a pedir perdón a mí. Ya no operamos del
yo sé mejor que tú. Tu forma de ver y entender es limitada, no es la correcta. Yo, porque tengo lo mejor, tiene que ser de esta forma. No. Ahora operamos desde el hecho de saber que somos amados por Dios y que ya no necesitamos reaccionar como reaccionábamos antes, atacando, imponiéndonos, protegiéndonos, escondiéndonos o respondiendo con amargura, con odio. Ahora reaccionamos con paz, con tranquilidad, porque sabemos que nuestra vida está segura en Cristo y porque tenemos paz en Él. Por eso Pablo dice que seamos renovados por completo. No es solamente cambiar lo que haces, es permitir que Dios transforme desde adentro tu corazón, tu vida, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de reaccionar. No se refiere a pensar cosas diferentes, sino que la orientación de tu mente y la mía esté completamente apuntada a la cruz, al evangelio, a la verdad. Y este principio va a dirigir y va a imponerse en la forma en la que percibimos las cosas, la forma en la que interpretamos y la forma en la que respondemos. En la semana yo tuve que vivir esto 100%. Yo percibí algo y lo interpreté desde mi carne. Y entonces, ¿qué crees? Respondí desde la carne. Y yo llegué así. Así, mi percepción estaba así, desbordada y no correcta. Y por eso que te digo, yo hice que la otra parte, mira, me, dobla, me doblara en su este. Y de pronto ya no estaba yo así, ya la otra parte estaba así. Y yo creo que los dos estábamos en la carne en ese momento. 100%. Pero sabes, a Dios gracias que me dejaron 15 minutos solo. Y en esos 15 minutos mi oración cambió. Porque sí lo había orado, porque fue mi oración sincera cuando ocurrió el evento que desató esto que te estoy contando. En ese momento mi oración fue, Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿qué no te da? O sea, pero ¿por qué no has hecho el cambio? Pero Señor, se supone que tararara, pero Señor esto, pero Señor, y Señor, haz esto, haz esto, haz esto, Señor, me enoja, bla, 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 bla. Ya cuando me di cuenta de esto que te muestro y me quedé 15 minutos solos, ahí estaba yo dando las vueltas así, como el león enjaulado. Y mi oración era, Señor, reordena, reordena mi mente, reordena mi corazón, reordena mis emociones, reordena mi percepción, reordena, reordena, reordena. Y luego hubo una plática y ya más, mira, así se empezó a hacer así. Pero todavía había esa cuestión tensa, ¿no? Ya no tanto, pero ya íbamos así. Y luego, gracias a Dios, porque también me dejaron otros 10 minutos solo, donde creo que, creo que ambas partes estábamos orando en esos 15 minutos y ya, ¿sabes qué pudo? Lo que sucedió después de esos 15 minutos, hubo esto. Y hablamos, oramos y salió algo padre de esa situación. Fue darnos cuenta que tenemos que cuidar y luchar por lo que Dios nos estaba dando. Que tenemos que defender lo que Dios nos estaba dando. Porque entendimos que el enemigo quiere venir a robar, matar y destruir. Y el enemigo quiere
en los matrimonios causar divorcio, separación. Y quizá yo todavía no soy casado, pero estoy en lo que llamamos en un matrimonio en proceso. Y lo que el enemigo quiere es impedir que se forme una familia que honre y glorifique a Dios. Entonces es renovar, es renovar la mente y es entender. Yo llevo mucho tiempo así, desmenuzando Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué significa dejar? En mi contexto ahorita como novio, no es abandono, pero sí es dejar cosas, dejar amistades, dejar relaciones, dejar conversaciones, dejar tratos, dejar... Porque tengo una meta. Y porque yo entiendo que si yo hablo de determinada forma, refiriéndome a alguien, a lo mejor le va a producir inseguridad, o no inseguridad, o dolor, o decir, pero se supone que estamos juntos, ¿por qué hablas así de tal? Entonces yo he aprendido me ha costado a cómo saludar a otras personas del sexo opuesto en particular, porque he entendido que tengo una novia que se merece todo mi respeto y la debo de respetar en cómo saludo a otras mujeres, en cómo me acerco a otras mujeres, porque ella va a ser mi prioridad exclusiva cuando nos casemos. Ahorita sí es mi prioridad, pero no tan profunda y tan plena como cuando ya pueda llamarla mi esposa. Que anhelo ese momento, pero es eso, es renovar, 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 renovar. Y el proceso es que tengamos la misma forma. ¿Puedes ya para terminar ponerme Romanos 8:29, por favor, Chuy? Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a qué? De su Hijo, para que él sea qué? El primogénito entre muchos hermanos. Pero bueno, es esta, que seamos tú y yo conforme a la imagen de Cristo. Ese es el proceso. Estamos en ese proceso de tener la misma forma, de ser conformados. Está hablando de santificación. Esa santificación es una transformación que no nace de tu esfuerzo ni del mío, sino de Cristo actuando en tu vida y en mi vida. Dios no nos dice, sé santo, se va y dice, ahí nos vemos después. No, Él entra en tu debilidad y en mi debilidad. Él se pone a tu lado, se pone a mi lado. La santificación no es un camino solitario. Eso es lo que nos quieren vender para que no vivamos vidas santas. Es que es un camino solitario. Pero la verdad no es así, porque el Espíritu Santo está contigo obrando en cada paso. Él no te observa desde lejos esperando a que mejores. Él se mete contigo en el proceso. Donde tú no puedes, Él se une. Donde tú fallas, Él sostiene. Y eso se llama gracia en acción. La santificación no es fabricar luz, es permitir que la luz de Cristo pase. Una vida transformada no grita. No es escandalosa, pero sí es visible. Porque toda la gente va a ver tu cambio. El cómo quizá hablabas con groserías y ahora ya no vas a hablar con groserías. Vas a hablar tranquilo. Jesús dijo en Mateo 15:15-16, dijo, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo 5:16. Ahora brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean
sus buenas acciones. ¿Y qué? Ese es el propósito por el cual desde este púlpito te vamos a hablar siempre de caminar en santidad, de caminar vida recta, de caminar en integridad, obedeciendo y de caminar en la luz, de caminar con orden. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. No es porque queremos, perdón la palabra, molestarte o estar ahí. Es porque te amamos, pero amamos más a Dios. Y porque queremos que Dios sea glorificado por medio de tu vida, por medio de tu andar, de tus decisiones, de lo que hablas, de lo que dices, por cómo te comportas. No fuiste creado para ser esclavo de tus errores. Fuiste creado para reflejar la imagen de Dios. El pecado distorsionó esa imagen, pero en Cristo Dios ha empezado a restaurarla. Así que no te escondas más como Adán y Eva. Dios no te está buscando para destruirte, te está buscando para llevarte de regreso y restaurarte por completo. Sal a la luz. No porque tú creas que lo puedes solucionar. Sal a la luz. Porque Cristo ya pagó el pecado. Cristo ya, en Él hay provisión para tu perdón, para tu restauración. Ven a la luz, sal a la luz. Si tienes que dejar algo, déjalo. Si tienes que dejar un hábito, déjalo. Si tienes que dejar una relación, déjala. Si tienes que dejar conversaciones, déjalas. Si tienes que dejar acciones, déjalas. Déjalas, ven a la luz. Ven a la luz, ven a Cristo. Hay provisión. Camina en santidad, glorifica a Cristo. Glorifica al Padre. Ese es el anhelo y el deseo de mí en mi vida personal, pero también es el deseo y el anhelo y la oración de que cada persona que haga de Viña su casa pueda vivir de esta forma también, en la luz. No pedimos perfección, porque nadie es perfecto más que Cristo. Nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero vengamos a la luz, sabiendo que como Jesús no te vamos a juzgar, pero queremos venir a tu lado, porque yo soy pecador, Jesús Manuel es pecador, Gamaliel es pecador, Martín es pecador, Marco es pecador, yo soy pecador, Fernando es pecador. Y estamos juntos. Ayudémonos juntos. Mejor son dos que uno. También aplica en el contexto así. Y yo vengo con Fer y te digo, ayúdame, Fer, porque siento que me voy a caer aquí. Y Fer va a venir a decirme, ¿cómo te puedo ayudar? Yo puedo ir con Marco y puedo decirte, Marco, me duele esto, ayúdame. Y Marco puede venir y decirme, Juan, ayúdame con esto. Eso es, reflejemos la imagen, caminemos en santidad. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias, Cristo, porque tú eres el icon y el carácter perfecto de Dios. Tú eres la imagen y la representación perfecta del Padre. Señor, ayúdanos a vivir como tú nos pensaste. Así nos pensaste. Nos pensaste para vivir vidas que te reflejen y que te glorifiquen. Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a glorificarte en lo que pensamos, en lo que decimos. Ayúdanos a glorificarte con nuestras acciones, con nuestras relaciones. Señor, ayúdanos a dejar el pecado. Ayúdanos a dejar malos hábitos. Ayúdanos a dejar amistades. Ayúdanos a dejar conversaciones que a lo mejor, Señor, pueden parecer buenas y las disfrazamos de que son buenas, pero, Señor, realmente no estamos glorificando con eso. Y, Señor, perdónanos por las veces que hemos hecho tropezar a nuestro hermano, justificando algo y diciendo es bueno, no tiene nada de malo. Señor, perdóname a mí por hacerlo. Perdóname a mí por las veces en las que yo he hecho tropezar a alguien. Ayúdame, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco
mi humanidad. Y reconozco, Señor, que a veces te he fallado como hijo, siervo, representante, amigo, novio, hermano, líder. Ayúdame, Señor. Sé tú con nosotros. Ayúdanos a reflejarte a ti en todo. Actitudes, pensamientos, relaciones. Que cuando la gente nos vea, te vean a ti obrando en nosotros. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.